Ingresamos en la plataforma, primero vamos a dar indicaciones aquí, ¿no? Hemos realizado la primera semana, semana uno, en donde están cargados dos videos, uno sobre funciones y el otro sobre función racional. Aquí está la presentación y las tres partes de la clase que vimos la semana anterior. La evaluación número uno, la autoevaluación número uno, están ya cargadas las preguntas para que por favor inicien. Tiene dos intentos a sí mismo, ya está cargada. Entonces las preguntas tranquilamente ya pueden dar. El mismo tratamiento lo haremos para esta segunda semana, en la semana número 2. Ahorita está cargado solo la invitación. Todavía no cargo los videos de referenciales del YouTube y después asimismo cargaremos los videos de la clase que estamos grabando en este momento. Y aquí estará la autoevaluación número 2, que esperemos a partir del día domingo, lunes ya podamos cargar las preguntas asimismo para que puedan realizarla, ¿no? Entonces ahorita como ya tienen la autoevaluación número 1 que dar, hasta eso yo ya cargaré las preguntas para la segunda. Eso respecto a esta primera parte de la plataforma. Vamos ahora a lo que nos corresponde ver. Ahí estoy en el módulo. Me avisa si es que estoy compartiendo. Sí, licencia está compartiendo. Listo. Ya, en la página 27, no sé si coincida con la de su módulo, dice definición de funciones trigonométricas. Es Se que, licen, define, disculpe, para mí la plataforma todavía no está activa porque la señorita secretaria me dijo que el día de mañana se me hacía activa, con lo que recién nomás pagué. ya, claro. Ajá, Entonces a uno le mandan la clave, creo, ¿no? no, no. Ya, entonces mañana ya ha de estar, con todo y ya estar pendiente. Sí, Eh, sí, licen, ya, yo estoy entonces pendiente ahí, de eso. ahí ya puede usted visualizar el módulo y en esta página 26 o 27 el tema que nos corresponde ver es definición de funciones trigonométricas. Se define a una función trigonométrica como la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Solo trabajaremos en triángulos rectángulos en este momento. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados? Las funciones trigonométricas son principales y recíprocas. ¿Cuáles son las principales? La función trigonométrica seno, la función trigonométrica coseno y la función trigonométrica tangente. ¿Cuáles son las recíprocas? La cosecante, la secante y la cotangente. La función trigonométrica seno debemos recordar que es cateto opuesto sobre hipotenusa, esa es la definición. La función trigonométrica coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno se simboliza con las tres primeras letras. Sen y la A significa un ángulo, va a ser un ángulo. Puede ser una letra mayúscula, puede ser una letra griega, a veces le ponen un número. Entonces, en este caso tenemos el seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas tres corresponden a las funciones trigonométricas principales. ¿Cuáles son las secundarias? Primero iniciamos con la función trigonométrica cotangente. La cotangente es simplemente el recíproco de la tangente. La tangente teníamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente será cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno. Si aquí teníamos cateto adyacente sobre hipotenusa, acá estará hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es el recíproco del seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que es lo que aquí tenemos. Ya voy a hacer un resumen de todo esto. Los signos de las funciones trigonométricas, en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, en el segundo cuadrante son solo positivas del seno y la cosecante, en el tercer cuadrante es la tangente y la cotangente, y en el cuarto cuadrante el coseno y la cosecante son positivas. Y haré asimismo un resumen de esto para facilitar el acordarnos nosotros de eso.
Aquí está nombrado un triángulo rectángulo en los diferentes cuadrantes, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. Recuerde, los ángulos de referencia se generan y se considera siempre en relación a todo eje X. Y ahí viene ya el concepto de resolución de triángulos rectángulos. Voy a hacer un resumen de esto primero. Entonces voy a irme a la parte de nuestra pizarra. Vamos a compartirles. Ya. Entonces, haciendo un resumen de todo esto que nosotros vimos, que es lo que llamamos funciones trigonométricas, ese es el tema. Déjeme ponerle aquí, funciones trigonométricas. Es que parece que el internet está un poquito malo. Veamos si hay cómo, ya. Funciones trigonométricas. Quiero ver cómo le hacía más gruesito a esta línea y no la encuentro. Creo que ahí estamos. Ya, primerito entonces para analizar las funciones trigonométricas vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. En este momento voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí tenemos los dos lados y el tercer lado que une esos dos. ¿Cuál es la característica de este triángulo rectángulo? Que aquí va a formar un ángulo recto. Esta es la señal de ángulo recto. Se lo puede pintar, eso lo puede rayar. Este ángulo va a medir 90 grados. Entonces, en todo triángulo rectángulo, nosotros vamos a tener, en vez de llamar lados, a este se le llama un cateto. ¿Cuál es el cateto? El que nace en el ángulo recto, cateto, y este de acá también se llama un cateto. Entonces, un triángulo rectángulo está constituido por dos catetos, un cateto vertical y un cateto horizontal. Y al frente del ángulo recto, a esto llamamos hipotenusa. Hipotenusa. Así vamos a nombrar desde hoy en adelante en un triángulo rectángulo. Ahora, en este triángulo rectángulo vamos a ponerle que es o representa el triángulo rectángulo A, B y C. Generalmente se simboliza con letras mayúsculas a los ángulos. Este de aquí representa el ángulo A. Opuesto a esto, este cateto le llamamos A minúscula. A mayúscula es el ángulo, A minúscula es el lado. En vez de decir el lado BC o el lado CB, le llamo solo A. Este es el ángulo B. Opuesto al ángulo B, acá le ponemos B minúscula. Este es el ángulo C. Opuesto, aquí le ponemos C minúscula. Entonces, de esa manera nombramos primero los ángulos con mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Todo va a depender del ángulo que nosotros trabajemos. Si trabajamos con este ángulo A, este cateto de aquí se va a llamar adyacente porque está al lado del ángulo. Y este de acá será el cateto opuesto. Pero si yo trabajo con este ángulo B, este cateto pasa a ser adyacente porque está al lado del ángulo y el otro pasará a ser cateto opuesto. La hipotenusa es así, se va a mantener.
Primerito, aquí debemos acordarnos lo que algún momento tal vez le dieron, lo que se llama el famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En nuestro triángulo rectángulo, ¿qué representa la hipotenusa? Lo hemos representado con la letra minúscula C, esta de aquí. Pues ponemos C al cuadrado, va a ser igual. Dice, a la suma de los cuadrados de los catetos, A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Pues ahí está lo que representa el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Ahora, si yo quiero encontrar o tener una fórmula para calcular la hipotenusa, que ya veíamos que la hipotenusa se simboliza con la letra minúscula C, voy a poner aquí C cuadrado, ha sido igual a cuadrado más B cuadrado. Y de esto voy a despejar solo C. C cuadrado, repito de nuevo, es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo logramos nosotros eliminar a este cuadrado? Extrayendo una raíz en el primer miembro y una raíz en el segundo miembro. Sucede que se va a simplificar. Voy a aclararle bien este 2. Ya. Aquí teníamos C cuadrado. Ya, es igual. Entonces, el momento que yo aplico raíces a los dos miembros de esta ecuación, aquí se va a simplificar el exponente 2 con el índice de la raíz. Esta raíz se sobreentiende que es raíz cuadrada, que no se le pone. Si hemos logrado simplificar, aquí me va a quedar que C ha sido igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y esta va a representar para nosotros una primera fórmula para calcular la hipotenusa. De este mismo concepto de C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, voy ahora a despejar A, que es un cateto, A cuadrado más B cuadrado. Vuelvo a copiar. Todo el segundo miembro le pongo en el primero, A cuadrado más B cuadrado. Esto va a ser igual a C al cuadrado. Quiero despejar el cateto A. A cuadrado va a ser igual a C cuadrado. El B cuadrado que se encuentra en el primer miembro con signo positivo cambia al segundo miembro con signo contrario, menos B cuadrado. Y hago lo mismo, raíz en el primer miembro, raíz en el segundo miembro, se va a simplificar el exponente con el índice de la raíz y me queda que simplemente este valor de A ha sido igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado.
Es una segunda fórmula para nosotros poder calcular A, que es un cateto. Y me falta calcular o tener una fórmula para B, que es el otro cateto. Entonces, de esta misma fórmula, entonces despejaría B cuadrado va a ser igual a C cuadrado y el A cuadrado que se encuentra en el primer miembro pasa al segundo miembro, asimismo con signo contrario, menos A cuadrado. Raíz en el primer miembro, raíz en el segundo miembro, simplifica el exponente con el índice y nos queda que B ha sido igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. Y obtenemos una tercera fórmula. Dependiendo los datos que me den, entonces yo voy a calcular lo que me pida. Esta era nuestra primera fórmula. ¿Ya? Esta de aquí es la fórmula 2. Y acá tenemos la tercera fórmula. Vamos a especificar, entonces, ¿cómo calculamos la hipotenusa? Esto es, nos sirve para calcular la hipotenusa. Esta de acá nos sirve para calcular un cateto, en este caso A. Y el de acá también me sirve para calcular un cateto que es el B. Pero ¿qué hay de diferencia entre estas tres fórmulas? Cuando yo necesito calcular la hipotenusa, el signo entre estos dos catetos se suma, A cuadrado más B cuadrado. Pero si yo quiero calcular un cateto, mire el signo que pasó a ser menos, menos. Pero ¿quién debo restar? La hipotenusa menos el lado que falta. La hipotenusa menos el lado que falta. ¿Por qué restamos la hipotenusa? Porque esta hipotenusa es el lado más grande. Si digo yo que este valor de A aquí vale, supongamos, 3, este valor de B vale 4, el valor de C va a valer 5. Entonces, 5 es mayor que el 3, 5 es mayor que el 4. Siempre el valor de la hipotenusa es el lado más grande. Por eso aquí debemos restar el lado más grande, que es la hipotenusa, menos el cateto. El lado más grande menos el cateto. Esas tres fórmulas son las que nosotros vamos a necesitar para poder realizar ejercicios de esta primera parte. Voy a trazar otro triángulo. Y puede ser en otra posición. Pero acá debería haber dibujado. Ya. Cambiémoslo de posición al triángulo. Ahí tenemos un cateto, el otro cateto, y unimos la hipotenusa. Forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Este símbolo, usted va a saber que es el ángulo recto, ¿no? Entonces yo puedo cambiar el orden de las letras. Aquí puedo poner C, acá puedo poner A y acá puedo poner B. Si esto es el ángulo C, acá pondré C minúscula. Si esto es el ángulo A, acá pondré A minúscula. Y B, que es la hipotenusa, acá. Entonces, ¿qué ha representado primerito? Ahora el C, este es un cateto. ¿Qué ha representado este A? También es un cateto. Y B, la hipotenusa. Pues no siempre hipotenusa. Vamos a tener las letras en ese. Pueden variar, pueden ponerme otras letras. Pero ¿a dónde es lo que yo quiero llegar? Yo quiero tener las tres fórmulas para el cálculo. Si quiero calcular B, que es hipotenusa, ¿cómo pondré?
B va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más C cuadrado. Sumamos ahí. A cuadrado más C cuadrado. Y estamos listos para el cálculo de la hipotenusa. Si yo quiero calcular A, pero aquí me doy cuenta que A es un cateto, ¿cómo quedaría la fórmula? La hipotenusa, que es B, el lado más grande, B cuadrado, pero aquí es menos la letra que falta. ¿Cuál es la letra que falta? C cuadrado. La otra fórmula para calcular C, que es el otro cateto vertical, C es igual a la raíz de ¿quién? De la hipotenusa menos el otro lado que falta, que en este caso sería A cuadrado. Entonces, en el primer caso, B es la hipotenusa, pero tanto A como C son catetos. Por lo tanto, cuando es hipotenusa, el signo es más, pero cuando es un cateto, el signo es menos. Y tenemos otro caso de triángulo. Hagamos un tercero para que esto quede claro. Puede tener el triángulo en esta posición. No siempre va a dar como teníamos anteriormente. ¿Ya? Entonces usted debe darse cuenta cuál es el ángulo recto. Este ángulo de aquí no es recto. Este se llama un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Este también es un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. Aquí está formando el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Y pongamos otras letras. Tal vez aquí voy a poner P mayúscula, acá voy a poner Q mayúscula, perdón, y aquí pongo R mayúscula. ¿Cómo poníamos letras a los lados? Si esto es Q mayúscula, al frente le pongo Q minúscula. Este de aquí es R mayúscula, al frente le pongo R minúscula. Y P mayúscula, P minúscula. Este R y este Q se llaman catetos porque nacen en el ángulo recto. Opuesto al ángulo recto, todo esto representa P, que sería la hipotenusa. ¿Cómo pondríamos las tres fórmulas para esto? Primero encontremos la fórmula para la hipotenusa. P minúscula va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más Q cuadrado. Sumamos los dos catetos. R cuadrado más Q al cuadrado. Primera fórmula para calcular la hipotenusa. Ahora voy a poner una fórmula para R, pero gráficamente usted debe darse cuenta que es R, es un cateto. La hipotenusa siempre P cuadrado menos el cateto que falta, que en este caso sería Q cuadrado. ¿Cuál es el otro cateto? Q. Q minúscula es igual a la raíz cuadrada de P cuadrado, que es la hipotenusa, menos la letra que falta, R al cuadrado. Entonces, esta primera fórmula me sirve para el cálculo de la hipotenusa y estas dos es para calcular un cateto. Ya, pues creo que con esto tenemos nuestra primera parte de este triángulo rectángulo. Ahora sí vamos a las funciones trigonométricas. Pongamos aquí una división de esto. Para las funciones trigonométricas, asimismo, voy a dibujar el triángulo rectángulo. Corremos estos puntitos que se nos ha hecho. Ya. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo tradicional. Ahí estaría el un cateto. Acá le pongo el otro y la hipotenusa unimos. Entonces, siempre ponerle la señal de ángulo recto. Aquí forma el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Puedo ponerle que esto es A. Esto de acá es B. Y esto de acá es C. El ángulo B opuesto pondría B minúscula el lado.
Esto es A opuesto, acá pondría A minúscula. Y C minúscula, que representa la hipotenusa. Si yo quiero calcular las funciones trigonométricas, voy a calcular con respecto a este ángulo de aquí, con respecto al ángulo A. Si va con respecto al ángulo A, este B representa un cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo. Y este A representa un cateto opuesto. ¿Cómo nombramos nosotros las funciones trigonométricas? Pues las funciones trigonométricas primero vamos a ponerle aquí. Son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí están las 6 funciones trigonométricas. El seno se simboliza con las 3 primeras letras, sen, y decíamos que voy a trabajar con el ángulo A. El seno de A es igual, por definición, es cateto opuesto, creo que con O basta poner opuesto, o pongamos toda la palabra, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hipotenusa. El coseno, en cambio, por definición, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente. Invertimos la tangente. El cateto adyacente que está como denominador sube al numerador y el cateto opuesto baja al denominador. La siguiente función trigonométrica, secante de A, es igual. La secante invertimos al coseno, es decir, hipotenusa en el numerador sobre cateto adyacente. Y finalmente la cosecante, invierto el seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora veamos lo que sucedió con respecto a la simbología. Seno, las 3 primeras letras, sen. Coseno, cos. Tangente, tan. Hay algunos autores que le ponen hasta la G. Otros a veces ponen solo TG. Pero yo cojo las 3 primeras letras siempre. Cotangente, cot. Secante, sec. Y la única que no puedo coger así representa la cosecante. ¿Por qué? Porque si pongo las 3 primeras letras, así como lo hice en los anteriores, sería cos. Me voy a confundir con el coseno.
es la única que se coge las tres primeras consonantes. C, S, C. Y es lo que está puesto aquí, cosecante. Ya. Ahora, de acuerdo a nuestro gráfico, si yo aquí mismo le pongo que representa el seno, es cateto opuesto. Estoy trabajando con respecto al ángulo A. ¿Qué letra representa el cateto opuesto? A minúscula. Sobre, ¿qué letra representa la hipotenusa? C minúscula. Entonces, el seno de A ha sido A sobre C. Vamos al coseno. El coseno es cateto adyacente B sobre la hipotenusa C. B sobre C. La tangente es cateto opuesto A sobre cateto adyacente B. Y de las otras usted no se preocupa, porque lo único que hace es esta tangente se relaciona con la cotangente. Entonces, si yo invierto, tendría B sobre A. Invertimos la fracción. B sobre A. Vamos ahora a la secante. La secante es el inverso del coseno. Entonces, si coseno fue B sobre C, acá que debo poner C sobre B. Y la última función trigonométrica, que es la cosecante, es el recíproco del seno C sobre A. Ya. Pongámosle un poquito más acá a esta letra, a este ángulo. Falta un poco de espacio. Ya, este es A mayúscula. Listo. Entonces, de esa manera hemos encontrado las 6 funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Bien, seguimos. Vamos a decir, o no sé si mejor hago los signos de ahí para ya regresando a hacer ejercicios. Yo creo que sí. Ya, voy a poner ahora signos de las funciones trigonométricas. Signos de las funciones trigonométricas. Entonces, yo hago aquí el siguiente resumen. ¿Cuáles eran las funciones trigonométricas? El seno, el coseno, la tangente. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Todas las funciones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas, más, más y más. En el segundo cuadrante es positivo y 2 negativos. En el tercer cuadrante, estos 2 negativos les subo acá y el positivo le pongo abajo. Y en el cuarto cuadrante van los signos alternados y usted puede hacer lo siguiente. En forma horizontal deben haber 2 positivos, 2 negativos. Ya están los 2 positivos, me falta un negativo. Aquí ya están los 2 negativos, me falta un positivo. Aquí ya están los 2 positivos, me falta un negativo. Es decir, empieza menos, más, menos. Pero nosotros decíamos que las funciones trigonométricas son sus recíprocos. Entonces, el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. Y ese es el resumen de signos que a veces es más fácil aprenderse. Le vamos a poner dentro de una tablita. Ya, ahí están las funciones trigonométricas, los 4 cuadrantes,
la separación de cada uno de ellos, el primero, el segundo y el tercer, primero, segundo, tercer y cuarto. Ya, ahí están los signos y me faltarían en forma horizontal. El seno y la cosecante son los mismos signos. El coseno y la secante también son los mismos signos. Y la tangente con la cotangente son los mismos signos. Ahí está el resumen de signos de las funciones trigonométricas ubicadas en cada uno de los cuadrantes. Dejo de compartir un momentito antes de eso por si acaso, ¿no? Si es que necesitaría hacer una captura, aunque como queda grabado. Ya, esa fue la primera página, la primera pizarra que hicimos. Si quiere hacer una captura. Vamos a la segunda. Y vamos a la tercera. Ahí se me fue una de más. Ya, ahí están los signos de las funciones trigonométricas. Se va a cerrar y regresamos para resolver algunos ejercicios de esto, respecto a esto. ¿Cuánto me falta? Un minutito. Entonces mejor le cierro la sesión y nos volvemos a conectar, por favor.